Estamos analizando los contextos a la hora de estudiar la Biblia y hemos enfocado más el contexto el contexto de la perícope a la hora de estudiar. Pero vamos ahora a otros contextos. Vamos a pensar en el contexto histórico a la hora de estudiar la Biblia. Es importante conocer la historia bíblica para interpretar el texto. Sí, con toda seguridad necesitamos conocer el contexto histórico del libro. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros tenemos más de 2000 años de historia a lo largo de la narrativa bíblica. Estamos hablando desde el periodo de la creación. Si vamos del periodo de la creación, estamos hablando de milenios. Para algunos son 5000, para otros 10.000 o más años de historia bíblica. Y en cada momento histórico hay circunstancias diferentes, hay significado de palabras diferentes. Las palabras cambian su significado con el paso del tiempo, se van agregando nuevos significados con el paso del tiempo. El contexto histórico es muy importante a la hora de interpretar la Biblia, porque cuando estamos estudiando la parte histórica también vemos el entorno del libro, la manera como se expresan y por qué se expresan así. Como por ejemplo, vamos a hablar de nuestros días actuales. Nosotros no usamos el mismo lenguaje que por lo menos tenemos aquí en el Quijote de Cervantes, la manera como Cervantes se expresa, las figuras que él usa, los ejemplos que él da, las frases, los dichos, los refranes, son muy diferentes a los que nosotros usamos hoy. Claro que siendo el idioma, nuestro idioma, el idioma español, el idioma castellano, lógico que tenemos cosas en común, pero vemos cómo las palabras van cambiando. Yo que sé portugués, por ejemplo, hay palabras aquí de Cervantes que están más para el portugués que para el español, porque es parte de la dinámica del idioma y eso también se ve a lo largo de la literatura bíblica. Nosotros vemos, por otro lado, el uso, los diversos gobiernos, las diversas maneras de ver, la llegada de otros pueblos a la nación de Israel y cómo eso va afectando también la interpretación. Y también hay inclusive variaciones históricas que también son importantes contemplar. Por ejemplo, tenemos en el libro de Daniel, en el libro de Nehemías, algunos textos en arameo. Y eso es importante porque ahí nosotros vemos que eso no solamente fue escrito para el pueblo de Israel. Y en el caso del griego del Nuevo Testamento, sabemos que en algunos momentos los autores bíblicos usaron versiones arameas del Antiguo Testamento, pero en otras ocasiones también usaron la versión de los 70, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento a la hora de escribir la Biblia. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante en la manera de que cuando vemos que aquí fue usado arameo, aquí fue usado griego, a veces hay unas ligeras variaciones por causa de la traducción. Y eso nos ayuda a ver inclusive la influencia del griego en la literatura bíblica del Nuevo Testamento. Y eso nos ayuda a comprender también, por ejemplo, por otro lado, nosotros estamos en un periodo, bueno, nosotros no estamos en un periodo, nosotros cuando leemos Génesis hasta la llegada de los patriarcas a Egipto, vemos la historia de un pueblo que está siendo formado. Desde Éxodo hasta el cautiverio babilónico, vemos una nación que está levantándose, tomando pose de la tierra y viviendo periodos políticos diferentes, un periodo donde son liderados por Moisés y por Josué, toman la tierra y hay jueces que se levantan ocasionalmente, pero la nación, el sentido de nación, un sentido de nación religioso, no político. Todo gira en función del templo y el sacerdote es la figura más importante. El juez aparecía de tiempo en tiempo. Luego tenemos el periodo monárquico y dentro del periodo monárquico tenemos el periodo donde Saúl, David y Salomón fueron reyes del reino unificado y después de Salomón vemos la historia cómo se divide la nación de Israel en dos. Y cuando leemos los libros proféticos es importante entender el contexto histórico de los libros proféticos. Por eso sorprende algunos escritos, por ejemplo, Miqueas e Isaías, hay capítulos en común, hay profecías en común, porque profetizaron durante el mismo periodo de tiempo. Vemos que Ezequiel es contemporáneo de Jeremías y de Daniel. Vemos
vamos así, Jonás, por ejemplo, que conocemos Jonás por la profecía de Nínive, aparece también en el reinado de Jeroboam II. Y así nosotros vamos encajando los profetas dentro de la historia, del contexto, y percebemos que aquello que leemos en Reyes y Crónicas a veces es la opinión general de una situación más específica que es mostrada en los profetas. Cuando leemos Jeremías y vemos toda la situación del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y decimos, pues fue un periodo completamente apóstata, pero vemos que Jeremías profetiza durante el reinado de Josías, y si leemos Reyes y Crónicas, leemos que hay un avivamiento en Judá enorme como nunca hubo en la historia, pero Jeremías va a decir que todo eso fue un avivamiento de fachada, donde el pueblo hacía que buscaba a Dios, pero en realidad sus corazones estaban todavía adorando ídolos. Entonces, el contexto histórico nos ayuda a encajar las piezas de la gran narrativa bíblica, de esa historia de la revelación, en su lugar para que a la hora de interpretar el texto podamos darle el sentido de aquella época. Porque, faltó el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento, faltó el periodo exílico. El periodo exílico, estamos sobre el gobierno de Babilonia, estamos sobre el gobierno de los persas, y es cuando termina la historia bíblica en el gobierno de los persas. Y vemos justamente la transición en el libro de Daniel y cómo cambian las circunstancias. Y nosotros vemos Esdras, Nehemías, Esther, cómo ese gobierno persa andó diferente del gobierno babilónico, la descripción que da Daniel. Eso también lo vemos en los profetas posexílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, cómo ellos profetizan de una manera diferente a los preexílicos y a los exílicos. Los exílicos son Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, eso nos ayuda a ver. Y el Nuevo Testamento ya no es más una nación de Israel libre, que ya lo vemos desde el periodo exílico, posexílico, sino bajo el gobierno del Imperio Romano. Y eso va a influenciar, claro, la manera como se ve la Biblia, porque ahora vemos la tensión entre una cultura hebrea y una cultura griega. Esa tensión la vamos a ver en el establecimiento de la iglesia, en la formación de la iglesia y las cartas de todos los apóstoles. La tensión está en que, principalmente en las cartas de Gálatas, Colosenses, 1 Corintios, 2 Corintios, como una iglesia de gentiles va a vivir con la influencia de los judíos que querían que ellos guardaran la ley. Y es necesario ver la historia, y Hebreos en ese aspecto es maravilloso, porque Hebreos va a agarrar todo el contexto de la ley y va a mostrar realmente lo que sirve de la ley en los días de hoy y que fue cumplido en Cristo, que se cumplió en Cristo, y cómo eso se ve en los días presentes. El contexto histórico es importantísimo. Detalles arqueológicos, momentos históricos importantes. A veces es bueno saber un poco de historia universal para colocar la historia bíblica dentro del contexto mayor de la historia universal. ¿Y por qué también el contexto histórico nos ayuda? Porque vemos ese hilo conductor divino que va andando a lo largo de la historia de la humanidad, no solo en la historia de Israel, no solo en la historia del pueblo judío, sino a lo largo de las historias de los imperios, del crecimiento de los imperios, del establecimiento de los imperios, la decadencia de los imperios, cómo el mundo como un todo, él funciona, y lo podemos ver si vemos la historia universal como un todo. El mundo funciona como un engranaje que va moviendo, van dando las piezas, se van juntando las cosas para que al final nosotros podamos ver cómo Dios cumplió su palabra con la llegada de Jesús y cómo cumple su palabra hasta el día de hoy, preparando el camino para el regreso del Mesías. Cuando tenemos una perspectiva histórica de la Biblia, podemos ver el tiempo presente y decir, Dios continúa obrando en el tiempo presente, Dios continúa trabajando en medio de las naciones impías, Dios continúa mostrando su gloria, Dios continúa preparando el camino para la llegada del Señor. Y eso, cuando estudiamos la Biblia, es muy importante. Yo voy a dar algunos ejemplos más específicos en el próximo video, pero entienda, es importante estudiar el contexto histórico de la Biblia para evitar, y con esto termino, para evitar que agarremos
contextos históricos diferentes a los nuestros, pero que a la hora de estudiar la Biblia le coloquemos nuestro contexto histórico y eso va a afectar la interpretación bíblica. El único ejemplo que voy a dar es Hechos 1:8, cuando Jesús dice que recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra poder ahí es dunamis. La palabra dunamis fue usada por Nobel para colocar la palabra dinamita, porque dunamis tiene que ver con aquello que es un poder que explota, un poder que sale, un poder que empuja. Y claro, Nobel vio el efecto de la dinamita y dijo, wow, esto aquí explota y tiene una onda expansiva muy fuerte, esto es un poder que sale, entonces vamos a llamarlo dinamita por causa del griego dunamis. ¿Cuál es el problema? El problema es que la dinamita fue un invento del siglo XIX y Jesús habló en el siglo I. Y hay personas que para interpretar dunamis usan la dinamita como la interpretación del texto, así como la dinamita, entonces el dunamis eso es riesgoso, es peligroso, yo por lo menos no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si yo interpreto dunamis por causa de la dinamita, yo estoy colocando el momento histórico más cercano para interpretar el momento histórico más antiguo. Eso bíblicamente no se hace. Yo interpreto dunamis de acuerdo al contexto del momento que Jesús habló. Yo puedo hasta usar la dinamita diciendo, por causa de esto es que Nobel colocó el nombre dinamita, pero yo no voy a interpretar dunamis usando la dinamita como ejemplo. Yo espero que eso quede muy claro, porque es muy importante a la hora de interpretar el texto, interpretar de la manera en que ellos lo entendían. Lo que me lleva, y yo sé que era la última, pero es una derivación de este último aspecto, a que principalmente con el griego, yo no puedo interpretar el griego de acuerdo al pensamiento clásico de la época. Yo no puedo interpretar las palabras griegas usando los filósofos de la época, el pensamiento griego clásico de la época, porque quien escribe la Biblia principalmente son judíos y ellos van a escribir la Biblia desde una perspectiva judía ellos escriben con una mente judía en griego y eso es importante saber, porque a la hora de que ellos usan el griego, ellos cuando citan la Septuaginta, por eso es importante entender la Septuaginta, ellos usan las palabras en griego de la Septuaginta, pero usando el significado de esas palabras en hebreo. Y eso es muy importante porque el hebreo es la base de los textos griegos del Nuevo Testamento. Sí, y no es como algunos piensan que Mateo fue escrito en hebreo, no hay evidencia para eso. Pero, ¿qué es lo que hacen? Ellos cuando usan la Septuaginta, por ejemplo, cuando nosotros usamos nuestra Biblia en español, vamos a dar un ejemplo clásico, usamos la Biblia en español y tenemos una palabra aquí en español, yo la puedo interpretar de acuerdo con el diccionario de la Real Academia. Puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo, puedo usar La Luz, puedo usar cualquier otro diccionario. Pero si yo quiero saber el significado para el contexto bíblico, que es lo que la Biblia quería decir, claro que yo voy a un diccionario bíblico. Voy al diccionario bíblico, yo veo el significado y yo voy a ver si el diccionario bíblico es serio, es bueno, que ellos van a darte la palabra en griego, del Nuevo Testamento en este caso, y te van a decir cuál era el equivalente usado en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que entiendas lo que estaba en la cabeza del autor a la hora de colocar el texto. Y es como si ellos estuvieran traduciendo. Es más o menos lo que uno hace cuando traduce. Entonces, eso es importante saber. Eso complica la interpretación del texto. No necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar gracias a Dios por los traductores bíblicos, porque ellos usan las mejores palabras que interpretan de la mejor manera el texto. Y por eso es que algunos creen que el 90% de las interpretaciones bíblicas, usando solo el texto traducido a nuestro idioma, no tienen ningún problema. El 10% son aquellos textos complicados, difíciles, como la escatología, o, por ejemplo, que realmente necesitan un análisis más profundo. Pero volviendo ya y para dar la conclusión, el contexto histórico es muy importante. ¿Cómo sabemos de eso? Bueno, compendios bíblicos, enciclopedias bíblicas, arqueología bíblica, saber un poco de historia universal. Entonces, un buen intérprete de la Biblia le tiene que gustar historia, le tiene que gustar geografía, porque tiene que saber dónde están las cosas.
y eso va a ayudar mucho a la hora de interpretar el texto. Ejemplo, tengo un ejemplo muy bueno de contexto histórico, pero será en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga y acompáñanos aquí por YouTube y también por las plataformas de podcast de Deezer, iBook y Spotify. Hasta entonces.